En este momento te presentamos, Señor, nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que tú intervengas en medio de cada hogar que hoy representamos, Señor. Pedimos que tú intervengas trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo libertad. Todo aquel que necesita, Señor, que haya un milagro en medio de sus familias, en medio de sus hogares. Te pedimos para que ese milagro venga sobre sus vidas. Señor, te pedimos porque seas tú bendiciendo nuestras familias, cada hogar, que tu presencia traiga libertad, que tu presencia traiga restauración, que tu presencia liberte, Señor, a todo aquel que es cautivo, a todo aquel que es esclavo, Señor. Pedimos para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que se encuentran hospitalizados, que están en cuidados intensivos. Pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, esté obrando sanidad y obrando medicina sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, Señor. Pedimos, Señor, esa intervención sobrenatural, pues tu palabra dice que tú te llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz y por tus llagas fuimos nosotros curados. Pedimos, Señor, para que venga esa sanidad en el nombre de Jesús. Y, Señor, en tus manos entregamos toda ansiedad, toda preocupación, pues tu palabra dice que no nos preocupemos, no nos angustiemos, sino que te presentemos en toda oración nuestras peticiones, y tú prometes traer a nuestras vidas esa paz que el mundo no nos puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos esa paz y te damos gracias porque creemos que tú tienes el cuidado de nuestras vidas, el cuidado de nuestras familias, que aunque el mundo esté en crisis, nosotros estamos en Cristo, estamos en ti, viendo los milagros, viendo tu obrar a favor nuestro y a favor de nuestras familias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, muy buenas noches, bienvenidos a aquellos que acaban de ingresar a esta transmisión. Gracias por estar allí, gracias por unirse con nosotros, cada uno desde nuestros hogares, para buscar al Señor. Y vaya que esta semana el Señor nos ha inquietado a hablar acerca de un tema bien especial, acerca de la comunión con Él, esa comunión íntima con el Señor. Si te lo perdiste el día de ayer, te invitamos para que mires el perfil que está aquí abajo en nuestro perfil de Facebook y puedas nuevamente escuchar esta enseñanza. Así que todos atentos y vamos a recibir todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Buenas noches, amados. Continuamos hablando de la comunión. Veíamos ayer que fuimos creados por Dios para relacionarnos con Él. Fuimos creados con el propósito de tener una relación cercana, estrecha, íntima con nuestro Dios. Fuimos creados para la comunión con Dios. La Escritura, veíamos en el libro de Isaías, capítulo 43, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y para nosotros poder dar a conocer la gloria, la grandeza y el poder de Dios, necesitamos conocerlo a Él.
No podemos llevar a dar a conocer el Señor a otros, a un Señor que no conocemos. Pero no solamente es un conocimiento en lo intelectual, sino en lo experimental. Necesitamos relacionarnos con Dios, aprender a conocer su corazón, aprender lo que a Él le gusta, lo que le desagrada, lo que le agrada también. Veíamos el día de ayer que en el Antiguo Testamento encontramos dos textos muy significativos, uno en el libro de Proverbios y otro en el libro de los Salmos, que ambos dicen prácticamente lo mismo. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen, es con aquellos que le reverencian, que le respetan, con aquellos que le temen. La palabra que en el Antiguo Testamento se traduce comunión es la palabra hebrea sad, que significa compañía estrecha, reunión, secreto, intimidad. Y esto fue lo que los discípulos experimentaron que Jesús hizo con ellos. Jesús tomó la iniciativa. El Señor fue quien dio el primer paso. Él no vino a obligarles o a demandarles una reverencia, un respeto y un amor que Él no se había ganado. Ciertamente Dios lo merece. El Señor es merecedor de nuestro respeto, de nuestro amor y de nuestro servicio. Pero la Escritura dice que Él vino para darse a conocer. Y para darse a conocer envió a su Hijo, y el Hijo vino para dar a conocer al Padre. Así que cuando Jesús vino, la manera en la que Él lo hizo es la manera en la que nosotros debemos aprender para relacionarnos con Dios de una manera adecuada. ¿Cómo el Señor comenzó? Él comenzó yendo a las sinagogas a comunicar la palabra de Dios, a enseñar, a testificar el mensaje de Dios. Y las personas comenzaron a escuchar. De ahí que es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Hay muchas maneras. Esta es una manera como lo estamos haciendo ahora. Cuando vamos a un lugar, a una congregación, a un templo, a una iglesia, allí es otra manera. Allí escuchamos la palabra de Dios y ahí es cuando Dios comienza a actuar en nosotros y en nuestro corazón. Esa verdad de Dios que se expone a través de un mensaje, una predicación, una enseñanza, es la que nosotros vamos conociendo. Y nosotros, en nuestro corazón, comienza ese despertar de esa inquietud por conocerlo a Él más, por acercarnos a Él más, por relacionarnos con Él más estrechamente. Así que el Señor comenzó a tener seguidores, personas que comenzaron a seguirlo para seguir escuchando su mensaje y su palabra. Y a ellos comenzó a manifestar la gracia y el amor de Dios, el poder de Dios para sanidad y para liberación. Así que más personas se unían. Y de entre estos seguidores comenzaron los discípulos, hombres y mujeres que querían aprender más del Señor. Y de entre los discípulos el Señor escogió en particular a 12 de ellos, como lo leíamos ayer en el Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 13. Dice el texto que el Señor los llamó para que estuviesen con Él, para luego enviarlos a predicar y para darles autoridad para que sanaran las enfermedades y para que echaran fuera los demonios. Y este es el principio del reino de los cielos. Antes de nosotros salir para dar a conocer al Señor y para llevar su gloria y su poder a las naciones, nosotros necesitamos estar con Él. Esto fue lo que quiso Jesús hacer con los discípulos, para que estuvieran con Él. Vinieron los discípulos y esto fue lo que ellos conocieron de Jesús. Ahora vamos también allí al Evangelio de Marcos. Ya hicimos un breve resumen de lo que estuvimos compartiendo ayer, por si alguno no estuvo acompañándonos y no podemos esperar a que luego vea la repetición, sino queríamos que entrara ya en sintonía con el mensaje. Así que en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos vamos a leer el versículo 35 hasta el versículo 39. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Jesús les respondió:
Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. En la versión de la Reina Valera que tengo aquí para leer, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y entonces Simón Pedro le buscó y los que con él estaban. Y cuando le hallaron le dijeron: todos te buscan. Este es un momento en el que las personas habían escuchado el mensaje, habían sido tocadas por el amor de Dios a través de la gracia que fluía a través del Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo para darles sanidad, para darles liberación, para darles libertad. Y la gente comenzó a buscarlo. Esto es lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Él viene, toca nuestras vidas, nos perdona, nos limpia, nos lava, nos recibe con su amor, hace una obra que en cada uno de nosotros es a veces diferente, pero tan particular, tan especial, tan Él y nosotros. Y Él espera que luego de hacer esa obra en nosotros, nosotros lo busquemos. A veces pareciera como que Él no está cerca, como que no lo sentimos cerca, pero mis amados, siempre Él está allí, porque Él llena el mundo y la creación con su presencia. La Biblia dice que ni siquiera la tierra puede contener la presencia de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria. El Señor también dice otro texto allí en la Escritura. Él está siempre cerca de nosotros, pero a veces nosotros pensamos que Él no está cerca y a veces pensamos que se ha alejado de nosotros. A veces pensamos que el Señor se ha ido de nuestro lado. No sentimos su presencia. Y es cuando esto debe llevarnos a buscarlo. Ahora, ¿cómo lo buscaban ellos? Claro, ellos podían desplazarse porque el Señor estaba físicamente allí. Así que buscaron en un lugar y en otro, en una casa, en una aldea, en la ciudad, y no le encontraron. Pero le encontraron en un lugar retirado, apartado, porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando, estaba teniendo comunión con el Padre. Y aquí viene otro principio del reino de los cielos. Nosotros debemos aprender estas cosas por asociación, por imitación, como lo hace un niño. Un niño, ¿cómo aprende un idioma? Porque nos oye hablar nuestro idioma. Un niño, ¿cómo aprende acerca de gustos? ¿Cómo es que aprende un acento? Por lo menos en nuestra nación Colombia, las regiones geográficas no solamente tienen una diferenciación geográfica, sino que también hay un acento muy marcado. Hay una manera de hablar muy marcada. Y entonces nosotros sabemos quiénes son de la costa pacífica, quiénes son de la costa atlántica, quiénes son del interior, quiénes son de los Santanderes, quiénes son del llano, quiénes son de Antioquia y de la zona cafetera, porque hay un acento muy marcado. ¿Cómo es que hace que un niño que no solamente va aprendiendo el idioma, sino también el acento? ¿Por qué aprenden estas cosas? ¿Por qué se les pega? ¿Por qué van a otros lugares y es característico y el acento está allí? Porque eso se adhiere en el crecimiento, al compartir, al convivir, al permanecer juntos. Así que Jesús permitió que los discípulos vieran que Él tenía una relación diaria con Dios, con el Padre Celestial. De que Él iba a lugares apartados para orar, para buscar a Dios. Así que los discípulos lo vieron y esto comenzó a inquietar sus corazones, porque ellos eran judíos y como judíos oraban. Como judíos tenían el templo en Jerusalén, a donde iban por lo menos una vez al año o 2 o 3 veces al año en las fiestas más importantes que todo Israel debía celebrar. En cada ciudad importante había una sinagoga en la que estaban cada día de reposo y allí iban para orar, para cantar los salmos y también para escuchar las escrituras. Pero ellos comenzaron a ver a Jesús de una manera particular, que Él se iba a un lugar aparte a orar. Ellos estaban habituados a orar en comunidad, en público, en sus reuniones, pero Jesús lo hacía a solas.
Y esto comenzó a inquietar el corazón de los discípulos. Podríamos decir que ellos daban como alarde de que oraban mucho y por eso les gustaba también que los vieran en público. Quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 10 y quiero que miremos algo aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a leer, por favor, versículo 1 y 2 y luego el versículo 9 y luego el versículo 17. Versículos 1 y 2. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. Versículo 9. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Y el verso 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Muy bien. Antes de continuar con la lectura, repasemos lo que acabamos de leer. El Señor escoge a 70 o 72, dice la Nueva Traducción Viviente, para que fueran de dos en dos, para que fueran delante del Señor. Él quería ir a lugares, a ciudades y aldeas que no podía ir porque estaba limitado por espacio y tiempo. Así que Él les pide a ellos que vayan de a dos para que anuncien el reino de los cielos, para que lleven la buena noticia y para que sanen enfermos y liberen los endemoniados, para que cuando el Señor fuera a esos lugares, ya la gente supiera acerca de Dios, acerca del mensaje del reino de los cielos y estuvieran expectantes para recibir a Jesús. Estos volvieron para dar la noticia al Señor: Señor, hicimos la tarea. Tal vez tomaron un par de semanas en esta actividad, en este trabajo misionero, y la noticia que trajeron fue: vimos la gloria de Dios, vimos sanidades, vimos liberaciones, y estaban tan asombrados y tan felices y aún tan contentos porque le dijeron: Señor, en tu nombre ordenábamos a los demonios y ellos nos obedecían cuando usábamos tu nombre. Y el Señor tiene que decirles: no se alegren solamente por eso. Hay algo que es un motivo mayor de alegría. Sus nombres están escritos en los cielos. Ahora presten atención, porque aquí viene un momento en el que el Señor va a hacer una oración y la va a hacer delante de ellos. Pocas veces Jesús había orado delante de ellos, pero aquí viene una oración. Y la quiero leer, versículo 21 hasta el versículo 24. Amor, por favor, léenos en la Nueva Traducción Viviente, verso 21 al verso 24 del mismo capítulo 10. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: Bendito los ojos que ven lo que ustedes han visto.
Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Qué tremenda oración. Esta oración me conmueve el corazón, me quebranta el corazón. Esta oración Jesús dice que agradó al Padre hacer algo. Dios el Padre determinó. En su soberanía, Dios así lo quiso. Hay cosas que están guardadas y reservadas, no para aquellos que se creen inteligentes, sabios y entendidos, sino para aquellos que tienen una actitud como la de un niño, con una sencillez y humildad, con la disposición de aprender y de decir, no sé nada, pero quiero aprenderlo todo. Para este tipo de personas, Jesús dice que el Padre quiso dar a conocer estos misterios del reino. La gracia, el poder y el mover, la unción del Espíritu que estaba en ellos. Porque conocimiento estaba en Jerusalén, en el templo, en el Sanedrín, en los escribas y en los fariseos. Pero allí entre ellos no se estaba moviendo y manifestando Dios con gracia, favor y con poder. Esto es importante notarlo. No estoy diciendo que el conocimiento o adquirir conocimiento sea equivocado o sea malo. Lo que está mal es nuestro corazón y la actitud de nuestro corazón y el por qué queremos crecer en conocimiento. Porque queremos llenarnos de orgullo y de altivez para decir a otros, yo sé, yo conozco lo que tú no conoces. Porque el conocimiento nos separa entre los que no saben y los que saben, entre los que conocen y no conocen. Pero en este caso el Señor está diciendo, al Padre le agradó revelar estas cosas a los niños, pero no a los entendidos y a los sabios. A los niños. Y aquí hay algo que quiero que en esta noche quede en tu corazón. Cuando se trata de relacionarnos con Dios, Dios es un Dios tan infinito y tan grande que es imposible conocerlo a menos de que Él se quiera revelar a nosotros. Y a menos de que nosotros podamos conocerle por lo que Él ya se ha revelado. Tenemos la palabra de Dios que es su revelación eterna, escrita para nosotros. Y a través de ella vamos a conocer el corazón, el carácter, los atributos, a Dios en persona. ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? Pero también estaban ellos conociendo, los discípulos, a Dios cuando están caminando con Jesús, cuando están compartiendo con Jesús. Porque la parte final de la oración dice que en un momento después de que Jesús hace esta oración para dar gracias y alabar a Dios por lo que está sucediendo y por esta revelación a estas personas de Dios, Jesús les dice, yo les digo a ustedes lo siguiente, ustedes son bienaventurados porque muchos quisieron ver y oír estas cosas y no pudieron. Amados, aquí hay otro principio que luego el apóstol Pablo también lo revela allí en la carta a los Romanos y dice, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que tú debes de ganar y debes de tocar y conquistar el corazón de Dios, porque no se trata de ti o de mí, se trata de Dios que es el que nos da y nos concede esa bendición de poder conocerle y relacionarnos con Él de una manera cercana y experimentar su amor y su misericordia en nuestras vidas. El Señor dice, muchos profetas desearon ver, muchos reyes desearon ver. Entre esos podemos hablar de David, podemos hablar de Samuel o de otros profetas grandes del Antiguo Testamento. Y ellos con todo que fueron hombres de Dios, con un corazón y con una disciplina y con una vida entregada a Dios, y no tuvieron lo que estos están recibiendo por gracia. Yo, la verdad es que por eso me encanta leer los evangelios. Son mi lectura favorita en toda la Biblia. Porque me parece, cuando estoy leyendo los evangelios, dejo que mi mente y mi imaginación comiencen a recrear el momento. Y quiero tratar de poder ver e imaginar más cosas que sucedieron que las líneas de la Escritura no me están diciendo. Tratar de imaginarme cómo habrá sido cada circunstancia, cada situación, cada momento, cómo lo dijo, cómo lo hizo el Señor.
¿Cuál fue la expresión de su rostro? Tratar de descubrirlo a través de estas palabras, todo lo que estaba sucediendo. Y Jesús dice, ustedes están viviendo algo que muchos hombres de Dios desearon tener, recibir, ver y oír y no lo tuvieron, pero ustedes lo están teniendo por gracia, porque lo estaban teniendo a Él, a Jesús. Ahora algo que quería llevarles esta noche es a que Jesús los envía a enseñar, a predicar, a anunciar el reino de Dios, les delega autoridad en su nombre, ellos van y sanan personas, liberan de demonios a personas, endemoniados los libertan en el poder del Señor. Pero luego en el capítulo 11 dice que ellos vienen a Jesús y le dicen, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo digo, ¿cómo Jesús no les había enseñado a orar, pero sí los había enviado a predicar, a sanar y a liberar? ¿No será que Jesús no se percató de esto y se le olvidó que en el discipulado la lección de la oración es una de las primeras que nosotros tenemos en el discipulado? ¿Por qué los envía a predicar? Les respalda con la autoridad delegada en su nombre para que el poder del Espíritu Santo obre a través de ellos en estos 70. Y estos 70 un día vienen a decirle, o más exactamente los 12 vienen a decirle, Señor, queremos que nos enseñes a orar. Y vuelvo y digo, estos hombres oraban. Estos hombres iban al templo, iban a la sinagoga. Estos hombres son judíos, ellos son el pueblo de Dios que tienen la ley, los escritos de Moisés y toda la normatividad religiosa que ellos conocen. Sin embargo, están descubriendo algo, que es lo que yo creo la razón por la que Jesús todavía no les había enseñado a orar. Cuando se trata de enseñar, cuando se trata de la pedagogía, no hay nada más incómodo, no hay nada más decepcionante que enseñar a personas que no quieren aprender. Que enseñar a personas que creen que lo saben todo. Qué difícil es compartir y explicar y enseñar a personas que dicen, yo me siento sobrado, yo eso lo sé, o yo ya lo tengo, o yo ya lo vivo. Mientras nosotros tengamos esa actitud, no vamos a poder conocer los secretos del reino de Dios. Pero ellos vinieron con sencillez para decirle, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos habían visto a Jesús orando a solas. De hecho, estaba Jesús orando solo. Y luego cuando Jesús termina ese tiempo de oración, como ellos estaban con Él, convivían con Él, compartían con Él, vienen a decirle, Señor, ¿podrías enseñarnos cómo es que tú oras al Padre en el secreto? Porque ellos aprendieron oraciones al Dios eterno, al Dios santo, al Dios sublime, al Dios todopoderoso. Pero lo que estaban viendo en Jesús es que Jesús tenía una relación como de un hijo con un papá. Recuerden que hace un momento vimos que Jesús se regocijó en aquella hora y en ese mismo momento dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los niños, de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que esto es lo que ellos están preguntando. ¿Cómo es que tú te relacionas con Dios de una manera diferente a como nosotros lo hemos aprendido? Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben oraciones, saben de memoria muchas oraciones, saben rezos, pero relacionarnos con Dios como Jesús se relacionaba con el Padre, eso es lo que nos falta. Así que entonces aquí es donde Jesús les enseña esta oración, que una vez más nosotros en nuestra sabiduría humana la hemos convertido en un rezo. La hemos convertido en algo que no lo sabemos de memoria, lo recitamos, lo repetimos y muchas veces sin tomarle realmente el sentido de cada frase y cada palabra. La decimos como palabras al viento y no como una oración
un diálogo como si tuviéramos allí frente a nosotros a Dios sentado con nosotros en una comunión y en un diálogo cercano. Es así como Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él. Que seamos conscientes que aunque nuestros ojos no le ven y nuestras manos no le pueden palpar como una persona, como yo tener aquí a mi esposa, sentarme en un sofá, sentarme al borde de mi cama, sentarme en un lugar privado, secreto, cerrado, para estar en oración con Dios y hablarle a Él como lo haría un hijo a un padre, y esperar que Él me responda como un padre lo haría con un hijo. Por eso es que Él les dice: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y les enseña esta oración, en la cual yo no voy a entrar en detalle esta noche, sino lo que quiero entrar en detalle es que cuando Jesús termina la oración, Él les enseña algo más que es más importante que la misma oración. Y es lo que está en el versículo 5 en adelante. Jesús toma dos ejemplos: un amigo y luego un padre. Así es como tú y yo debemos de ver a Dios, como un amigo y como un padre. ¿Cómo hacemos con un amigo? Con un amigo tenemos confianza. Con un amigo no tenemos secretos, compartimos, hablamos, dialogamos. Nos sentamos con libertad, sin pretensiones, con libertad, y podemos hablar por horas. Pero ¿sabe qué se necesita para hablar con un amigo? Tener cosas en común. Por eso es que es importante la comunión con Dios. Y la palabra comunión, que en el Nuevo Testamento, del original griego, se traduce a nuestro idioma español, comunión es la palabra koinonía. Y la palabra común también en el Nuevo Testamento es la palabra koinos. Y saben ustedes que esa palabra koinos y la palabra koinonía significa tener las cosas en común. Tener cosas en común. Así que nosotros no vamos a poder experimentar una comunión con Dios si no aprendemos a tener cosas en común. Saben que la palabra de Dios dice en el texto del libro del profeta Amós, capítulo 3, verso 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo dice, amor? Dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden dos personas Imposible. caminar juntas si no están de acuerdo? No podría, cada uno tomaría un camino diferente. Ahora pensemos en nuestra relación con Dios. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios? ¿O Dios tiene que ponerse de acuerdo conmigo? Nosotros. ¿Por qué como creyentes, como seguidores de Jesús, como discípulos, no podemos ir más allá en esa comunión con Dios? Precisamente por eso. Porque no hemos aprendido a tener comunión con Dios. Y comunión significa tener las cosas en común. Ser uno al tener las cosas en común. La palabra comunión en el castellano deriva de una palabra latina que son dos palabras: común y unión. Entonces es la unión entre dos personas que tienen algo en común. Y a menos de que tú y yo tengamos cosas en común con Dios, no vamos a poder crecer en esa comunión con Él. Dios no tiene que ponerse de acuerdo contigo. Somos nosotros los que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo con Dios. Así que yo tengo que empezar a alinear mis deseos, mis pensamientos a los de Dios. Y eso toma tiempo. Descubrir cómo Dios piensa y qué es lo que Dios espera de nosotros de acuerdo a su palabra. Pero no podemos, a menos de que no empecemos a hacerlo. Pero ya estamos creciendo en este propósito, y por eso Dios nos ha guiado a compartir este mensaje en estos días y en estas noches. Él quiere que tengamos comunión. Así que Jesús dice: mire, después de que les enseña el Padre Nuestro, les dice: ¿qué amigo va a la casa de su amigo a medianoche a pedirle panes porque ha recibido
a otros amigos en casa y no tiene para darles de comer. Y cuando golpea escuchen esto, a medianoche, ¿acaso el amigo que está dentro de la casa le va a decir: no me moleste, no puedo levantarme y dártelos porque mis niños están en cama? ¿Acaso ese amigo desde adentro va a responder así? No, ¿cierto que no? ¿Qué va a decir el amigo desde adentro? ¿Qué quieres, amigo? Si viniste a mí a medianoche es porque estoy seguro que es algo importante. De que es algo importante y halagador para mí el saber que a esta hora tú puedes venir a mí porque sabes que yo te puedo ayudar. Así que miren lo que enseñó Jesús, la amistad, lo que hace un amigo. Y está enseñando esto para enseñar sobre la oración. Así que no se trata de fabricar oraciones o de decir las palabras adecuadas, sino de tener la amistad adecuada. Porque yo me acerco a un amigo y ni siquiera puedo saber cómo pedirle el favor adecuadamente. Pero él va a notar que yo necesito algo y él me va a decir: tranquilo, cuente conmigo. No tengo que tener un escrito de cada palabra paso a paso que debo decir. Simplemente con la misma confianza con la que se habla, pues con esa confianza venir a pedirle. Y el segundo ejemplo es el de un padre, porque luego Jesús dice: ¿qué padre de vosotros? Así que aquellos que nos están viendo y escuchando y son papás van a poder entender mucho mejor esto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si ustedes, humanos pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Por qué a veces no obtenemos las cosas de Dios? Porque nos falta crecer en esa relación de hijos a padre. Porque a veces quizás ni nos creemos esa posición que tenemos ahora en Cristo, que somos hijos de Dios. Y por lo mismo no nos sentimos que realmente el Señor quizás está escuchando cuando le hablamos. Mis amados, Él dice: vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué menciona Lucas 11:13 que el Padre va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque para crecer en relación y comunión con Dios, tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Jesús ya no está aquí, pero quien está aquí es el Espíritu Santo. A quien Jesús dejó es al Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y a menos de que al momento de orar tú invites al Espíritu Santo a estar contigo y a decirle: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Espíritu Santo, ayúdame en este tiempo de comunión con Dios. Ayúdame porque necesito soltar mis cargas, derramar mi corazón en oración delante de Dios. Y solo tú me puedes ayudar a hacerlo. Nosotros no somos conscientes de esto. La Escritura nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 14, una verdad que como creyentes y como cristianos hemos ignorado o conocemos y no hemos querido vivir. Capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Tremendo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Mis amados, nosotros tenemos la gracia del Señor, tenemos el amor del Padre. Nos falta la comunión con el Espíritu Santo. Cuando tú vas a orar, si tú no eres consciente y voluntaria y decididamente, porque Él es respetuoso y caballeroso, si tú no lo invitas a estar allí en esa habitación cuando vas a orar,
si tú no le pides la ayuda, si tú no le invitas para que Él llene ese lugar con su presencia, para que Él cambie la atmósfera, tú no vas a experimentar esa comunión con Dios. La comunión con el Espíritu Santo. Y ya dijimos hace un momento, la palabra comunión aquí es la palabra griega koinonía. Tener las cosas en común. Si nosotros no comenzamos a tener esas cosas en común con el Espíritu Santo, ¿cómo podremos tener esa comunión adecuada con Dios? Miren que la Escritura nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ese capítulo que es tan especial para hablarnos de la realidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Que el Espíritu Santo tiene que el cristiano tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Que somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que da revelación a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que es por el Espíritu Santo en nosotros que podemos decir a través de nuestra oración al Padre, Abba Padre, que es una palabra griega que no está traducida allí, pero que significaría la expresión más tierna que un niño pronuncia para referirse a su papá. Cuando decimos padre o decimos papá, estamos hablando en términos que denotan respeto. Pero cuando decimos papi o papito o papaíto, créanme, allí está claramente o se denota que hay una cercanía, que hay una confianza, que hay una relación muy estrecha. No es irrespeto, sino No es irrespeto. ese cariño especial. ¿Cómo me dicen mis hijos? Mis hijos me dicen papi, no me dicen padre, no me dicen papá. Ahora, si me dicen papá, yo digo, ¿qué pasa? Porque sí, ellos no acostumbran a hacerlo así. Y nosotros no acostumbramos a que ellos nos dijeran así. Pero eso se aprende en casa, en la relación cercana. Y si ellos me dicen papi, y añadido a la frase papi, viene alguna petición, yo voy a procurar darles o hacer lo que ellos me están pidiendo. Y aquí están detrás de cámara y cuando termine este programa van a caerme encima para decirme papi y soltar todas sus necesidades. Tú dijiste que todo lo que te pidiéramos tú nos lo ibas a dar y mira, están allá felices detrás de cámara. Pero no solamente están felices porque eso es algo que ellos van a hacer ahora, sino que lo han vivido con nosotros. Así es. Ellos no necesitan crear un protocolo para acercarse a nosotros, sino que lo hacen con confianza porque ya está la relación. Así que primero crece en esa relación antes de crecer en aprender a orar. Así es. Fíjense cómo lo hizo Jesús. Una de las enseñanzas últimas fue la oración, porque Jesús los preparó para que ellos aprendieran como Él lo hacía con el Padre Celestial, para que ellos aprendieran a relacionarse con el Padre Celestial. Jesús dijo que el Padre no le negaba nada a Él. Y cuando esto lo enseñó a los discípulos inmediatamente captaron la enseñanza. El Padre no nos va a negar nada porque estamos creyendo y amando al Hijo. Jesús dijo, si ustedes aman al Hijo, el Padre no les va a negar nada. Porque todo lo que pidan en mi nombre, Dios lo hará. Imagínense cuán importante es el Hijo para el Padre, que Jesús dice, lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar, como si yo mismo se lo pidiera al Padre, porque eso significa pedir en el nombre de Jesús. ¿Ven? Viene un niño desconocido, pero dice, Señor Alexander, vengo en nombre de su hijo Juan a pedirle este favor. Entonces yo le hago a este niño desconocido el favor como si se lo estuviera haciendo a mi hijo Juan, o a mi hija Manuela, o a mi hija Isabela. Eso es lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Por eso cuando pedimos en el nombre de Jesús tenemos la confianza de que el Padre nos escucha y de que el Padre va a dar respuesta. Respuesta que puede ser sí, como también la que mis hijos van a recibir hoy, que puede ser no, o puede ser más adelante o después. Esperen. O ahora no, hay que esperar. Sí. En este pasaje, Romanos 8, ya para terminar esta noche, dice el versículo 26 en adelante. Amor, por favor, léenos. Dice versículo 26.
Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Sigue, por favor. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Wow, qué tremenda palabra. Y oro al Señor que esta noche esta sea una promesa revelada a tu corazón. Amén. Por eso cuando oramos sin la presencia, la compañía, la dirección, la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones no van a ser eficaces. Pero esta es una oración que hacemos en lo privado, en lo secreto, para tener comunión con Dios. ¿Qué quiere Dios que yo le pida en oración? Así que entonces, Espíritu Santo, ayúdame a orar de acuerdo a la voluntad del Padre, que en este momento no conozco cuál es. Y cuando tú comienzas a orar en la presencia de Dios, con la compañía, con la comunión del Espíritu Santo, tú terminas orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y es el Espíritu Santo el que te va a guiar y a enseñar lo que tú debes de orar. Y es el Espíritu Santo el que te va a decir qué pedir y cómo pedirlo. Es el Espíritu Santo el que te va a dar la seguridad aquí en tu corazón de que esa palabra que has pedido, esa oración que has elevado a Dios, va a tener respuesta en el tiempo de Dios y en el poder de Dios a favor de tu vida. Vamos a continuar el día de mañana, si Dios nos concede el poder estar mañana aquí. Así que, mis amados, les esperamos muy en punto de las 8 de la noche. Y una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión en vivo. Si crees que este mensaje ha sido de bendición para ti, te animamos a que lo compartas también con otros allí en Facebook o a través de tus redes sociales o a través de WhatsApp, haciendo un enlace con el link de esta enseñanza. Amada familia, bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana, 8 de la noche. Que el Señor les guarde, les bendiga y que esta palabra produzca el fruto por el cual el Señor la envía en esta noche. Bendiciones.